Hola a todos. La masonería tuvo siempre mala prensa. Hoy en día la sigue teniendo. Para poder hablar de esas cosas, esta vez vamos a entrevistar a un querido amigo, Diego Uberman, escritor, periodista, ex gran secretario de comunicación de la Gran Logia y actual subsecretario de prensa. Hola, Diego. Hola, Lauta, ¿cómo estás? Bueno, yo tengo una pregunta que voy a arrancar así de una. Vos sos periodista y a la vez sos masón, ¿no? Sí. ¿Cómo se comunica una institución que históricamente ha decidido no comunicar al exterior? Es una pregunta muy interesante porque nos la hicimos en su momento cuando, para poner un punto de inflexión, cuando comenzó el primer mandato del actual Gran Maestre, Pablo Lázaro, dijimos, bueno, vamos a tomar una actitud distinta, ¿no? En la línea que venía llevando la Gran Logia de salir al encuentro de la sociedad a la que pertenece, ¿no? Dijimos, bueno, fenómeno, si vamos a blanquearnos, si vamos a abrirnos, si vamos a comunicarnos, vamos también a tender esa mano hacia los medios de comunicación donde generalmente es donde se originan esa clase de rumores. Y entonces, una de las primeras cosas que hizo Pablo Lázaro cuando asumió, no sé si no fue al día siguiente, fue una entrevista en un canal de televisión de la mañana, una nota en televisión que trajo mucha repercusión. Primero por su propia imagen, por su propia la figura del Gran Maestre de la masonería en la televisión, como un entrevistado más, y segundo por sus características. Claro, como una locura total. Una locura total. El jefe de los magios hablando frente a las cámaras. Además, un tipo de menos de 50 años, especialista en ciberseguridad, o sea, totalmente roto el molde del prejuicio que imaginaba un personaje de Harry Potter. Claro. Un Illuminati, como podríamos decir, de barba larga, manejando todo de las sombras, una cosa así medio extraña. En general, cuando lo llevas a Pablo a alguna entrevista de este tipo y no saben quién es o no vieron nada previo, se imaginan una especie de viejo oscuro que salió de la cueva, ¿no? Y llega con su capa y su báculo y... Bueno, no. Y esto pasa, esta apertura de comunicación que se está dando, ¿no? ¿Se está dando solo en Argentina o es un fenómeno que se está dando internacionalmente, por ejemplo? Depende mucho de la masonería de cada país, ¿no? Hay países en donde la masonería tiene una presencia permanente, continua, y entonces es muy común que de repente alguien que es público revele su condición de masón, pensando en este momento en el expresidente de Uruguay, ¿no? Bueno, él no tenía ningún inconveniente, pero Uruguay es un país donde la masonería formó parte siempre de la realidad social, y entonces no pasa nada. Por ejemplo, en Inglaterra, donde de repente la masonería hace una colecta y regala un helicóptero, ¿no? O en algunos estados de Estados Unidos, donde pasa lo mismo, y otros países donde es un poco más complicado. ¿Y es verdad esto de que la masonería ha perdido más batallas por callarse que por hablar, por ejemplo? Depende del tipo de batallas, ¿no? Creo que depende mucho del tipo de batallas. Hay peleas que vale la pena darlas y se las va a dar, y peleas que ni siquiera vale la pena, ¿no? En ese caso, salir permanentemente con una actitud contestataria no suma. Y a ver un poquito de historia, a ver si nos podés iluminar. En el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? La prensa, ¿era aliada o era enemiga de la masonería? Yo creo que en el siglo XIX la masonería era como algo muy instaurado, ¿no? Sí, la masonería era algo muy instaurado, pero si querés, las fuerzas reaccionarias o las tendencias más conservadoras, para ser más amigable, también. Entonces, si bien por un lado en países como la Argentina, pensando en la generación del 80, cualquier persona culta, democrática o republicana, bien pensante, progresista, era masón, sí, formaba parte de la masonería. También había gente que estaba del otro lado, ¿no? Pasaba incluso desde el momento, si querés, de la época de la Revolución. La masonería nunca tuvo una actitud, sigue sin tenerla, corporativa. O sea, no es un partido político la masonería. Entonces siempre hubo más y menos. Por ahí, si querés, en el siglo XIX o principio del XX, un punto de inflexión grande es lo que ocurrió en La Boca, con la llegada de los inmigrantes italianos, particularmente los genoveses, los ceneices, donde ahí, bueno, hubo un montón de, además de logias y movimientos culturales y gremiales y sindicales, también hubo de prensa.
también hubo de prensa y hubo algunos periódicos que, sin decir abiertamente que eran masones, todo el mundo sabía que el discurso era masónico. Aparte tengo entendido que todos esos movimientos de italianos que venían y demás eran todos o trabajadores o constructores, electricistas, plomeros. Era un popurrí de toda gente que no era de una élite, ¿no? No, claro, claro. A ver, la Boca se constituyó como un polo social de gente de trabajo, de oficios distintos, con una muy fuerte identidad nacional genovesa. Ellos son los autores de la idea de la República de la Boca. Incluso llegan a pelearse con el gobierno nacional, porque el gobierno en un momento no les importaba nada. Claro, claro, les impone ciertas restricciones a cosas que estaban queriendo hacer, y entonces de manera simbólica levantan esta idea de República de la Boca, pero siempre nucleándose con asociaciones culturales de beneficencia, de solidaridad, de socorros mutuos, un montón de instituciones que levantaban de manera masónica las ideas de vínculos y de fraternidad entre los hombres. ¿Y se puede decir que hubo diarios creados directamente por masones para influenciar en algún punto en la política o en algún campo parecido? No, abiertamente no. No, abiertamente no, porque la masonería nunca tuvo esa actitud de militancia al estilo de un partido político, de lo que hoy sería una ONG o alguna clase de organización que se constituye con el objetivo de lograr tal cosa o de levantar tal bandera. La masonería siempre fue un punto de encuentro de personas. Entonces, más que como una fuerza centrípeta de atracción, funcionó como una fuerza centrífuga, donde sus hombres, así lo plantea la masonería, se manifiesta a través de sus hombres. O de sus obras concretamente, que en el caso sería lo mismo, pero no a través de una acción directa como crear un medio de comunicación destinado a influir. Claro, claro, nunca es que se pusieron ese objetivo y dijeron vamos a... No. Seba, ¿querés hacer una pregunta? Sí, parece súper lindo esto que decías al principio de no el espíritu corporativo, y estaba pensando cuando hablabas de la Boca, pensemos en el Triángulo del Sur, ¿no? La Boca, Barracas, San Telmo, cuando fue el caso emblemático, ¿no? De la epidemia de fiebre amarilla, que nuestro primer gran maestro, Roque Pérez, muere, y Sarmiento se va a Córdoba, ¿no? Se sube. Dos diarios que hoy sí sabemos que eran emblemáticamente masones, ¿no es cierto? La Prensa, La Nación, criticaban furiosamente lo que llamaban la huida del gobierno de Sarmiento. O sea, en aquel momento no se presentaban como masones, pero hoy sabemos que estaban integrados enteramente por masones. Es decir, había disputas constantes incluso entre los masones. Sí, claro, bueno, Bartolomé Mitre, el fundador del diario La Nación, era masón. Claro. Sin ninguna clase de subterfugio. Pero le pegan a Sarmiento en ese momento. No le perdonan el querer de alguna manera preservarse, porque Sarmiento piensa también, dice, muchachos, está tan complicada la cosa que si caemos nosotros también, el país queda acéfalo. Bueno, Roque Pérez y el resto de la gente, muchos de ellos pagan con su vida el compromiso con la lucha contra la epidemia, pero tenía una lógica en lo que estaba haciendo Sarmiento y después le explicó. Y ya que estamos hablando de esto, ¿cómo se manejaba una crisis mediática cuando no existían las redes sociales? Si tengamos en cuenta que las redes sociales tienen más o menos unos 10 años dando vueltas. ¿Cómo se manejaba antes este tipo de cosas? Se manejaba de una manera muy parecida a lo que pasó aquí hasta la irrupción del periodismo electrónico, ¿no? Hasta el momento en el que, vamos a ponerle un momento, el año 2000 más o menos, cuando las versiones electrónicas de los diarios empiezan a superar a las versiones en papel. En su momento diarios como Clarín, por ejemplo, decían, y tenían razón, ¿no?, de que muy pocos políticos hubieran sido capaces de sobrevivir a 4 tapas seguidas. Lo cual era cierto, o sea, te dedicaban 4 tapas a pegarte y probablemente ibas a tener que correrte. Bien, pasaba lo mismo, pasaba exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se jugaba mucho el prestigio de cada diario. Entonces, una cosa era que aparecer en la tapa de La Nación o de La Prensa o de diarios, ponerle más de foco, que ahora ya no existen más, en su momento Crítica, estoy pensando en Natalio Botana, y otra cosa en aparecer en diarios más chiquitos. Lo que pasa es que todo el mundo tenía un diario. Claro. ¿No? Un periódico.
no un No, y diario. aparte creían absolutamente lo que leían en el diario. Claro, además eso era cierto. Claro, ¿no? eso era completamente verídico. No importa que la información sea falsa o verdadera. No nos interesa, claro. ¿no? Tiene que ser creíble. Claro, claro. Pensá que, por ejemplo, la comunidad negra en Buenos Aires, que está poco estudiada, uno de los grandes desarrollos que tuvo fue justamente en la prensa. Tuvieron más de 10 periódicos propios, con una militancia muy, muy fuerte por sus derechos, y bueno, salían de ese lado. Los resultados están a la vista. No le fue muy bien. Pero entonces tenía más que ver con el prestigio del medio que te levantaba, o desde el cual vos podías, de alguna manera, decir algo, que con la cantidad. ¿Sí? ¿Y hay algún ejemplo histórico donde un comunicado masónico haya cambiado la opinión pública? El concepto mismo de opinión pública es un concepto bastante moderno, porque pensá que, por ejemplo, si pensamos hasta 1930, 1940, para ponerle, digamos, un punto de inflexión, si querés, para ser más gráficos, hasta la llegada de la radio, que es el primer medio masivo y disruptivo y gratis, además. La opinión pública se constituía básicamente por un grupo de personas, un fragmento de la sociedad, que es la que tomaba las decisiones y que de alguna manera influía políticamente dentro de la sociedad. La cosa masiva nunca fue objetivo de los medios. Es muy tardía la idea, y viene de Estados Unidos, que un medio de comunicación sea masivo. Y poder llegar a millones o cientos de miles de personas. Los diarios los leía la gente, hombres particularmente, las mujeres no, los leían hombres y los leían dentro de un grupo social que era suerte de élite, de pequeña burguesía ilustrada, si querés, ¿no? Seba, ¿querías hacer una pregunta? Sí, a ver, vos sos escritor, has publicado unos libros deliciosos que uno podría decir son un poco de nicho, ¿no? Son libros... Te agradezco la caracterización amable. Deliciosos y de nicho porque digo, son bizarros, ¿no? Claro. Bien. Pero al mismo tiempo, bueno, fuiste gran secretario de comunicación, sí, y secretario de prensa. Con esta cuestión de la masividad, ¿no es cierto? Entonces, dos preguntas en una. Primero, ¿qué diferencia hay entre comunicación y prensa? Y segundo, vinculado a esto del prestigio y esto, ¿a quiénes les hablamos como institución los masones? ¿O a quiénes deberíamos, en tu opinión, hablarles? Es compleja la pregunta. Es compleja. Entre comunicación y prensa básicamente es simple. La tarea de comunicación es más masiva o indiscriminada. El trabajo de prensa es cuando vos querés comunicar algo puntualmente o fijar una posición, ¿no? Respecto de la democracia, respecto de la libertad, del laicismo, del divorcio, de la eutanasia o de lo que venga, ¿no? Fijar una posición, trabajo de prensa. La diferencia va básicamente por ese lado. En el caso de la masonería, trabajamos el tema prensa con cuidado cuando entendemos que o queremos decir algo o cuando alguien dice algo de nosotros y entendemos que vale la pena responderle, con alguna estrategia que tratamos que sea lo más original posible. Te doy un ejemplo, si querés. Ahora, ¿a quién le queremos hablar? En general hablamos a todo el mundo, o sea, a toda la sociedad. ¿Cómo se hace esto? En la medida en la que fuimos desarrollando vínculos con los medios, por un lado, con cierta curiosidad, ¿no? Cultural, antropológica, harry potteriana, comenzaron a acercarse, a decir, bueno, mira, si los llamas te dan bola, te atienden. Medios de todo tipo, recibimos llamados de medios de todo el país, de toda característica, desde páginas web, un youtuber, un pequeño diario local, radios, y nosotros optamos por atenderlos a todos, por absolutamente a todos. Hubo un año que fue el segundo o tercer año de la implementación de esta política, al principio del primer mandato de Pablo, que hizo más de 300 notas. Sí. Atendimos a todo el mundo, incluso hubo gente en su momento de la televisión pública, me acuerdo de Sergio Goicoechea, que tenía un programa que nos pidieron hacer el programa desde la casa, desde el Palacio Cangallo. Y lo hicimos, vinieron, hicieron el programa de televisión,
Eso como un ejemplo. Entonces es para toda la sociedad. Y que todo el mundo vea, que todo el mundo pueda hablar, que todo el mundo pueda comentar. Y después hay mensajes que son un poco más segmentados, lógicamente, y que le hablan a determinadas otras personas, ¿no? Todo siempre tiene que ver con qué es lo que queremos decir. Y para vos, Diego, ¿cuál fue el error de comunicación más grande de la masonería históricamente? No sé si hay un error más grande. No sé si hay el error. Creo que el gran error, si querés, de política de comunicación que en su momento tuvo la masonería, tomando la serie histórica, no determinado mandato, determinado gran maestre, fue haberse encapsulado y haber entendido que el misterio o el secreto era una ventaja o era un mérito. Yo creo que ahí se equivocaron. Creo que ahí se equivocaron porque lo que terminaron haciendo fue reforzar la idea del prejuicio, ¿no? Y entonces, frente a no responder, a no mostrarse, a no tomar una posición clara, lo que terminás haciendo es concediendo, ¿no? El silencio termina concediendo al otro. Claro. Eso fue un error. Claro, a veces el silencio comunica mucho más que no decir absolutamente nada. Sin duda. Y para vos, la masonería, se especula que siempre se ha manejado con dobles mensajes, siempre ha mandado, decía algo y quería decir otra cosa subliminalmente. ¿Eso es cierto o es un mito? Es un mito, es un mito. Sí hay niveles de lectura, naturalmente, en cualquier texto, en cualquier comunicación, sea una declaración, un comentario del gran maestre, sea un posteo en nuestras redes, siempre hay algo más, desde luego. Pero lo que se busca es ser lo más transparente posible y lo más cuidadoso en el uso del lenguaje, en la comunicación de las ideas, en no dar lugar a ambigüedades, y si hay temas, por ejemplo, donde internamente incluso dan para el debate, entonces no asumir una actitud que de alguna manera pise la posibilidad de que otros estén en contra. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en el tema de la eutanasia, que se discutió hacia adentro de la masonería, ¿no? Bueno, fenómeno, pero nosotros no somos una ONG ni un partido político y no tenemos por qué tomar una posición. Sí tenemos la obligación de discutirlo entre nosotros. Entonces, esa siempre fue la mirada. Se da a entender que la masonería resguarda la información de sus miembros, de masones y comunicados internos, pero ¿se dio la posibilidad en algún momento de que se haya filtrado o algún mensaje o algún tipo de documento para hacer algún tipo de ruido afuera? No a propósito. No con la intención de hacerlo. Se pudo haber filtrado incidentalmente la pertenencia a la orden de algún funcionario o de un exfuncionario o de alguna persona que, aunque no sea ni funcionario ni exfuncionario, pretendía mantener en el anonimato su condición de masón. ¿Se pudo haber filtrado? Sí, se pudo haber filtrado. Nosotros en ese sentido lo que hacemos es simplemente resguardarnos en el secreto, ¿no? Entonces te dicen, bueno, fulano de tal es masón y vos sabés si es masón o no es masón. Bueno, nosotros no estamos obligados ni a negarlo ni a afirmarlo. Claro. Seba, ¿querías hacer una pregunta? Sí, a vos, yo vi el laburo intensísimo de esos 2 primeros años que decís que fue frenético realmente y creo que dio sus frutos. Y acá viene una pregunta, porque tanto nuestro actual gran maestre, que primero es muy joven, además ingeniero, es una novedad, ¿no es cierto?, para la masonería, fue funcionario público, ¿no? Y nuestro programa maestre es hoy mismo funcionario público y aparece en las redes sociales como programa maestre. O sea, es un poco el Tabaré Vázquez que tenemos en Argentina, ¿no? ¿Vos sentís que esto fue fruto de esta apertura y de este prestigio que se fue ganando mediante el laburo en prensa? Yo creo que en parte sí. En parte sí. En el caso de Ramiro D'Araglio, bueno, él tiene además una militancia política que tampoco esconde. Digamos que lo que hizo Ramiro fue incorporar su pertenencia a la masonería como una característica más, ¿no?, de su mapa conceptual. Es decir, bueno, cuando vos te enterás quién es este tipo, ¿no?, es funcionario del gobierno de la provincia, es militante de este partido y es masón. Y pelirrojo. Y pelirrojo. Y el combo viene con todo, con papas medianas, ¿no? Viene así el combo. En el caso de Pablo Lázaro, del gran maestre, Pablo también tuvo bastante actitud, si querés, de decirlo abiertamente. No salía a decirlo, pero no salía a ocultarlo. Que es un poco la actitud que en general se espera, ¿no? Digamos, ser masón no tiene por qué ser una cuestión de jactancia.
Es una pertenencia. Vos podés optar por reconocerla o no reconocerla, pero presentarte, hola, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal como amazón, no aporta, y en general los que lo hacen, Contenete. eso. Decilo. Se equivocan. Muy bien. Se equivocan. Encontraste la palabra justa. Gracias. No, aparte, igual creo que va muy de la mano con esto de haberse encapsulado, al menos en la masonería argentina. Por ejemplo, en Brasil es muy normal poner en tu currículum vitae que sos maestro masón grado 33. O poner los 3 puntos, o poner así cosas como para decir, yo soy, aparte de ser ingeniero en esto, soy maestro masón. Claro, pero el tipo que sale a hacerse el banana con que tiene determinado grado dentro de la masonería, o que ocupa determinado cargo, o que tiene acceso a determinado círculo, por lo general, si lo está mostrando tanto, no lo tiene, ¿no? O sea, claro, exhibir esa clase de cosas le quita poder. Exactamente. Lo desmerecen, lo degradan. Es un complejo. ¿No? Exacto. Termina funcionando como un complejo. ¿No? Según el caso, poner el caso de Sebastián, yo me incluyo en este caso con lo mismo, que cuando vos integrás la gran logia, ¿sí?, que es digamos, la comisión directiva, tenés acceso al uso de un mandil distinto. Bueno, yo no sé si lo usé una vez. Te he visto pocas. Claro, no sé si una vez lo usé. Yo lo usé como 4. Al margen de que me queda enorme. Parece más un kilt, parece más una pollera escocesa. No hace falta. No hace falta. No, para poder trabajar claro, para la comunidad no hace falta. Claro, y afuera tampoco hace falta. Un problema de egos. Claro, y afuera tampoco hace falta. Claro. Y ya que estamos hablando de esto, hoy en día estamos en una era que se puede considerar que es la era de la fake news. O sea, mires a donde mires, o es una noticia falsa, o es una IA, o es un programa hecho especialmente para mentir. La masonería hoy en día está preparada para defenderse de estas cosas? Sí, está preparada, está totalmente preparada. Primero porque nosotros venimos pensando el tema desde el principio. No es que una mañana nos levantamos y nos enteramos, che, mirá qué plato estos mocosos. No, venimos trabajando en el tema desde hace un rato largo, en las redes, con nuestros contenidos, con la manera en la cual los encaramos. Por ejemplo, no sé, hace 2 años... 3, no me acuerdo bien, apareció un chico, un youtuber muy visto, y pidió una entrevista con el Gran Maestre. Y eso trajo una discusión hacia adentro, ¿no? Claro. Bueno, que sí, que no. Yo dije que sí enseguida. Dije, a mí me sirve. El Gran Maestre es suficientemente plástico y versátil para poder tolerar una entrevista de esa naturaleza, de un pibe que por ahí no tiene los recursos, el conocimiento para entender con quién se está entrevistando, pero dije, pero el Gran Maestre sí tiene. Y entonces se discutió, bueno, probémoslo. Bueno, el chico vino, se hizo toda la entrevista en el Gran Templo y anduvo muy bien. Gustó mucho, tengo entendido que gustó mucho. Anduvo fenómeno. Muy joven, de hecho. Claro. ¿Y qué pasó? No solamente no pasó nada, sino que acercó un montón de gente. Al acercarla me refiero a bajarla del mito, ¿no? De la cosa de la fantasía. Al punto que ese año, en la Noche de los Museos, venía gente. En la calle lo paraba a Pablo en la puerta del Gran Templo, viste, una manifestación, y le podían sacarse fotos. Y yo que andaba circulando así de civil, digamos, ¿no? Vos estabas de querusa, como claro, así yo como uno más, porque yo quería ver y escuchar, ¿no? Entonces cuando el pibe le digo, ¿querés que te saque la foto? Yo, ay, sí, dale. Entonces le digo, ¿sabés con quién te está sacando la foto? Sí, claro, me dice, es Pablo, el Gran Maestre. Pablo, el Gran Maestre, ¿no? O sea, claro. Y eso se hizo tomando en cuenta la importancia, la potencia y el alcance de las redes. Bueno, ese mismo se siguió trabajando. Claro, la masonería como que de alguna forma siempre se acercó a la comunidad en silencio y ahora repentinamente está buscando la forma para poder acercarse
visualmente, por así No, decirlo. claro, a ver, vivimos un momento muy visual de los medios de comunicación, donde las radios incluso, ¿no? Giran a ese formato. No sabemos cómo va a terminar, ¿no? Pero sabemos que hoy por hoy estamos en ese momento. Este es el momento de desabrochar tu botón de la camisa. ¿Te parece? Sí, dale. Bueno, sí, Para más Rafael cachero, Montes. más lindo. Sí, más lindo sí. ese milagro, es imposible, ¿no? Otro milagro bíblico, no creo. Donde de repente aparecen estos formatos como el streaming, que parecen muy novedosos, y no son muy novedosos, porque de la época de Juan Alberto Badía se viene pensando la idea de que la radio tenga imagen, ¿sí? Lo que pasa es que la sociedad tiene que estar preparada para tomar ese formato nuevo. Bueno, hoy la gente que hoy tiene la edad que se considera joven no es la de Juan Alberto Badía, hay otros jóvenes y hoy se puede. Entonces hoy es nuevo. Bueno, fenómeno. Pero no podés sustraerte a lo visual. La gente te quiere ver el lugar, quiere ver la persona, quiere ver la acción, además de escucharlo. Bueno, tenés que estar a la altura. Y ya que estás planteando esto, ¿vos podés decir que es más fácil comunicar hoy que hace 50 años o es más difícil? ¿O es igual? ¿Se mantiene? Yo creo que es una paradoja, es más difícil. Es una paradoja porque tenés un montón de canales, es mucho más barato que en otra época, es mucho más barato, es mucho más rápido, es mucho más sencillo. Cualquier persona tiene una cámara de fotos en el bolsillo, tiene una máquina de filmar en alta resolución en el bolsillo, la posibilidad de estar conectado y transmitir en directo. Eso antes era una cosa, antes te hablo hace 40 años, no hace tanto, te hablo de 1980. Un móvil de radio era una infraestructura. Claro. Ahora es un tipo con un teléfono, por televisión podés, por ahí no con calidad broadcast, pero con una calidad razonable con el celular lo haces. Claro, que haya tanta Claro, eso dificulta. Claro. ¿Por qué? Porque tenés que estar muy atento a los detalles, ¿no? Porque de repente sacás un tipo que a vos te interesa que hable y tiene un moco colgado de la nariz, y lo más importante va a ser el moco. Claro, bueno, entonces hay que tener un enorme cuidado, ¿no? Pero entonces es más difícil. Bueno, pero te adaptás, es un formato, no hay ningún problema. ¿Se va? Sí, estaba pensando mientras comentabas vos los del currículum en Brasil, algo que me pasó en mi laburo profesional, hoy mismo, que te lo comenté a vos, en el que, bueno, yo integro un directorio de una empresa, no importa, entonces está desarrollando una serie de eventos. Coincido que el guacho banana que te dice yo soy grado 33 está compensando algo que además es antimasónico, ¿no? Porque Claro. Nuestros reglamentos dicen revelarlo cuando es en bien general de la orden, o sea, cuando tiene algún sentido, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿sabes qué pasó? Que otro del directorio, cuando me presentó, dijo, che, mira, este es sobre la cultura, mira el laburo que hacen, no yo, mira el laburo que se hace. Y cayó muy bien, porque fueron a ver el laburo que se hace. Y, o sea, creo que está desapareciendo este prejuicio en un momento en el que, lo sabemos muy bien, la comunicación es el eje central, incluso para el mercado, ¿no? El branding hoy gira más en torno al prestigio de la persona, te diría, que de la institución, incluso que del producto. No sé si estamos de acuerdo con esto. Claro, fíjate que en muchos medios de comunicación, en la tele, por ejemplo, aparece el conductor o el columnista y el Instagram particular de esa persona. Claro. Sí, la idea de figura, ¿no? De persona. Ahora se habla mucho de la influencer, ¿no? Que es un poco antigua la idea también. O sea, estamos descubriendo cosas que son un poco antiguas. Una marca trae para vender jabón, trae una persona conocida y dice, yo me lavo con este jabón. Ni me importa con que te lavas. Pero la idea de que fulano, ¿no? Se lava con ese jabón, automáticamente le transfiere al jabón la idea de que malo no puede ser y además lo convierte en conocido. Y al ser conocido es confiable. La cadena, ¿no? Funciona de ese modo, ¿no? Si vos agarras una bebida, ¿no? Que no la conoce nadie, difícilmente la comprás, pero si la bebida vos escuchaste o la viste o te la comentaron, entonces la conoces. Y si la conoces, la comprás. Bueno, con la política ocurre lo mismo, con la masonería también. Y tengo una duda. Si, por ejemplo, mañana un medio de prestigio, un medio muy grande, saca una noticia falsa de la masonería, ¿no? Completamente falsa. Vos como subsecretario de prensa,
¿Cuál es tu rol? ¿Cómo deberías actuar? Por Es ejemplo? muy buena la pregunta porque nos pasó y no hace mucho. El Diario de la Nación. Diario de la Nación. Sale una noticia que tenía que ver, me parece, con el tema de los antivacunas. Viste que en un momento dado estuvo muy de moda la discusión sobre antivacunas. O sea, no hace tanto tiempo. Entonces, una redactora titula, ¿no? No sé qué historia de las antenas, y en la bajada del título pone al estilo de las sociedades secretas que manejan el poder en las sombras, como la masonería, los terraplanistas y los antivacunas despliegan. Y yo cuando leí eso digo, ¿y nosotros por qué ligamos? Claro, ¿por qué ligamos nosotros? ¿Qué hicimos? Si no somos terraplanistas, no somos antivacunas, no somos una sociedad secreta, ¿por qué ligamos? Entonces, claro, trajo todo un revuelo interno. Una corriente, la más conservadora, si querés, la gente más grande de repente, se sintió afectada y dijo, tenemos que replicar esto, tenemos que contestarles, tenemos que aclarar cómo son las cosas, hagamos, no sé, una carta de lectores, ¿no? Claro que no va a llegar nunca. Claro, entonces yo me permití opinar de otro modo. Dije, me parece, muchachos, que ese no es el camino. Primero, porque el concepto de carta de lectores es anacrónico, estamos hablando, ¿no? Segundo, que no te lo va a leer nadie, porque no le importa a nadie. El problema lo tenemos nosotros. Nosotros somos los que queremos contar algo, aclarar algo, decir algo, no ellos. Entonces, ¿por qué no tomamos otro camino? ¿Qué camino? Le digo, vamos a buscar a la persona que escribió esta nota y vamos a invitarla a que venga, ¿sí?, a la casa, al palacio, a que se encuentre con el gran maestre sin agenda, a preguntarle lo que quieras, a ver qué pasa. Bueno, entonces la buscamos. Se asustó primero. Te mando un mensaje a masonería. Primero. Quiero hablarte sobre la nota que acabas de publicar ayer. Sí. Yo traté de ser lo más... tal día. Claro, yo traté de ser lo más cuidadoso posible porque sabía que podía llegar a ser fuerte, ¿no? Bueno, traté de ser lo más delicado posible. Ella se sorprendió muchísimo, primero por el tono amigable, ¿no? Así, digamos, de acercamiento, no ni de ofendido, ni de herido, ni de venganza, sino mirá, leímos tu nota en el diario, ¿sí? Tiene algunos conceptos que nosotros no compartimos. Lo que te proponemos es que vengas a una reunión con agenda abierta, sin agenda, con el gran maestre, y le preguntes todo lo que quieras. Así. ¿Qué te parece? Entonces la respuesta fue un flash. No lo puedo creer. Bueno, sí, es que se da. Me dice, ¿puedo llevar un fotógrafo? Me pregunta. Le digo, trae la redacción entera. Le digo, no hay ningún problema. Claro. No hay ningún problema. Bueno, vino. Fue una charla de más de una hora en el despacho del gran maestro, en la gran maestría. Preguntó lo que quiso. La llevamos a recorrer la casa. El fotógrafo hizo todo. Terminó iniciándose. Y enamorado quedó. A la semana siguiente salió otra nota, ¿sí?, que decía, ¿cómo es la masonería del siglo XXI? Hermoso. Y entonces, bueno, ese fue el camino, ¿sí? Y ese es el camino que tomamos. ¿Sí? No vamos a confrontar. No, a mí no me sirve confrontar. A mí lo que me sirve es explicar, mostrar, ¿sí?, y acercar a la gente. Claro. Sí. Me interesa hacer una pregunta porque yo te vi laburar mucho tiempo y esto de que no te interesa confrontar es algo que compartimos. Pero al mismo tiempo esto del siglo XXI, ¿no? De que hablamos mucho de la masonería del siglo XXI, que como decía Lauta es también el de las fake news. Hay algo muy interesante entre la sinergia que hay entre la comunicación y los hechos, las acciones concretas. Porque lo que está comunicando la masonería no son giladas. O sea, la masonería está comunicando cosas, intervenciones, pero muy, muy, muy concretas. ¿Cómo es ese trabajo fino que hay que hacer desde prensa, desde comunicación? ¿Se entiende lo que digo, no? Para retroalimentar, cuando tenés intervenciones muy fuertes de la masonería institucionalmente, con comunicarlas. Lo que se busca primero es que el tono sea lo más amigable posible, ¿no? O sea, primero, no ponerse en un pedestal. No hablar desde arriba de un atrio donde yo te voy a enseñar cómo es y vos vas a... No. Asumir que la masonería, como sujeto de enunciación de un mensaje, forma parte de la sociedad. Es un actor más de la sociedad. Entonces, hablar de igual a igual.
No estoy ni dando lecciones, ni sugiriendo caminos, no, estoy mostrando una idea, ¿no? Sí, bueno, nosotros, sí, de repente, cuando aparecen cuestiones como, no sé, la educación laica y libre, la laicidad en general, ahí hay un orgullo y una jactancia. Sí, bueno, para nosotros esto es uno de los marcas sociales y políticas más importantes de la masonería en la Argentina, igual que el tema del registro civil, igual que la laicidad de los cementerios. Bueno, fenómeno. Por ese lado, sí. Uh-huh. Pero en otros temas, la masonería insiste mucho, como lo plantea el gran maestre, en pararse como la caja de herramientas de la República, ¿no? Somos un punto de encuentro, somos un espacio donde las distintas ideas no solamente se encuentran, sino que conviven. Lo hacemos cuando hay elecciones, nos han visitado casi todos los candidatos. El que no vino fue porque no quiso, no porque no lo invitamos. Y entonces lo que se busca es ese tono, ¿no? Ese tono. Estamos hablando entre pares. Ese ciudadano al que nosotros le queremos hablar es un par nuestro. No es una persona que está recibiendo una lección de vida ni de moral. No. Somos iguales. En ese tono tratamos de escribir y en ese tono tratamos de comunicar incluso visualmente. Por ejemplo, esta conversación podría haber ocurrido con los tres vestidos de traje. El traje. ¿Sí? Y entonces somos tres señores de la masonería vestidos de... Bueno, sí, pero no es habitual. Y si fuera habitual, tampoco deberíamos haberlo hecho porque nos aleja de la gente, porque la gente habitualmente no anda vestida así. Entonces, si sos uno más, tenés que comportarte también como uno más. No, mostrarte como sos. Claro. O sea, sí. Lo más transparente posible, como te pasó con la entrevista de hace un rato, como diciendo, che, vengan, toquen la puerta, pasen y vean. Es literal eso. Claro. Es literal eso. ¿Y vos crees que la masonería ha utilizado la prensa en su tiempo para proteger a hermanos que hayan estado en algún peligro, por ejemplo? Si lo hizo, no lo hizo como una estrategia específica. El tema de utilizar la prensa como un salvavidas es algo que se usa desde la política también. A mucha gente se le ha salvado la vida de ese modo porque determinada X persona, ponele, que sabía que estaba amenazada, al hacerse pública la amenaza y al hacerse público el riesgo y el peligro, hace que ese peligro o desaparezca o se reduzca, ¿no? Decir, bueno, fulano de tal le dijeron que lo van a matar. Bueno, entonces vos decís, en un medio de comunicación grande, fulano de tal denuncia que recibe una amenaza que lo quieren matar. Bueno, entonces que lo quieren matar, no lo va a matar, por lo menos no en lo inmediato, porque estaría haciendo una profecía autocumplida. Bien, entonces el medio de comunicación en general funciona como garantía de seguridad muchas veces. Claro. No es algo que la masonería tenga como una estrategia, no. No. ¿Y existen periodistas masones que hayan sido claves en momentos políticos o de gestación de algo, por ejemplo? Bueno, la historia de la masonería en Argentina es larga. El primero es Mariano Moreno, si quiere, que es el inventor de la fogaceta rellena, digamos, de periodismo, ¿no? Este es el primer periodista, el Día del Periodista es por él, el primer diario es La Gaceta, es de él. Si querés arrancamos por ahí. No sé, estoy pensando ahora... No, eso está bueno porque hay mucha gente que no sabe quién es Mariano Moreno, por ejemplo. Sí. Bueno, ya no sé si en el colegio si te siguen enseñando quién es Mariano Moreno. Probablemente no, pero antes de ser Calle, sí, claro, fue un político muy importante, a pesar de que vivió muy poco tiempo y que tuvo una actuación muy breve. Su influencia fue enorme, y es por quien se celebra el Día del Periodista. Y es el tipo que fundó ese diario, lo llamó La Gaceta, que de alguna manera es el primer diario formal, periódico, formal de nuestro país. Estoy pensando en Bartolomé Mitre y el Diario de la Nación, estoy pensando en otras figuras que por ahí no nos conviene, pero, a ver, nunca hablamos de una militancia, no hay una militancia. Que hay periodistas... Claro. No es partidaria la masonería. Que hay periodistas y que hubo periodistas masones y que naturalmente su pertenencia a la masonería implica la defensa de algunas ideas, sí, claro.
Que esas ideas, ¿cuáles son, por ejemplo? Por lo general tienen que ver con la democracia, tienen que ver con el laicismo, tienen que ver con alguna idea que se esté discutiendo en ese momento en la sociedad a la cual adhiera la masonería. Generalmente va por ese lado. Tengo entendido la educación de ley ambiental, cambio climático, todas estas cuestiones hoy en día. Si me permitís un segundito, yéndonos lejos, también es más bien como un espíritu, o sea, no es una militancia en el sentido que te bajan una línea. Pienso en Sarmiento, ¿no? En esos breves escritos que le hacía, periodísticos, estoy diciendo, un ejemplo muy claro. Sarmiento da una charla sobre Darwin el año que muere Darwin, o sea, literalmente un contemporáneo, tipo de avanzada, diciendo, che, miren, la teoría de la evolución es la que va. O sea, hay un espíritu masónico donde hay innegociables. Entonces, cuando se aparece una verdad con un progreso científico, o cuando se quiere tocar un derecho, como por ejemplo la educación pública, gratuita y laica, claro, o hoy mismo nuestro gran maestre dando vueltas por todos lados con la cuestión de la educación medioambiental, bueno, allí sí podemos hablar de un espíritu masónico, que es distinto que una militancia. Claro, ponele, no sé, el terraplanismo, vamos a una cosa más concreta, un periodista masón de un medio de comunicación, si le toca por su laburo tocar el tema, lo va a tocar para desmentirlo probablemente. Sí, pero la Gran Logia no va a llamar, yo no lo voy a llamar al tipo y le voy a decir, hola, ¿qué tal? Mira, necesito que desde tu espacio me hagas una... No, claro, son los principios que tienes siendo un masón. Exacto, no funciona. Es como lo que te exige la masonería para... Bueno, vos sos un hombre, estás en una escuela, se supone que compartís una serie de ideas, ¿no? Y entonces vas a ir a defenderlas desde ese lado. Por eso se dice siempre, la masonería actúa a través de sus hombres. ¿Sí? No es que el subsecretario lo va a llamar por teléfono y le va a pedir que haga tal cosa. No. Y vos, Diego, si quisieras instalar un mensaje masónico en lo que sería una agenda mediática, ¿cuál sería? Hoy particularmente tomaría 2 o 3 ejes distintos, o 4 o 5 si querés. Uno sería el medioambiental, otro sería el de participación democrática o republicana. Sí, es muy coyuntural, no muy de ahora, pero bueno, estamos en un momento histórico donde vemos que la gente no está yendo a votar. Creo que ahí nuestra democracia nos está diciendo algo, ¿no? Hay un mensaje ahí que tenemos que poder entenderlo, esperemos que podamos entenderlo, tiene muchas lecturas, pero el mensaje está, ¿no? Sistemáticamente, bueno, ahí tenemos que hablar. Tenemos que hablar de determinado nivel de conflicto social, cómo se va a resolver. El conflicto social me refiero particularmente a una enorme cantidad de desigualdades. De desigualdades que en algún momento dado van a tener que ser de alguna manera enfrentadas. Las democracias de algunas provincias no son iguales a otras. Creo que en algún momento dado también, ¿no? Va a haber que pensar eso. Hay debates que cada tanto asoman y no se terminan de dar, como por ejemplo la representatividad de la Cámara de Diputados. Porque teóricamente nuestra ley madre dice que la cantidad de diputados es proporcional a la cantidad de habitantes. Bueno, pero la cantidad de habitantes crece. Claro. Vamos a terminar en la cancha de River. Y por otro lado, hay territorios que están sobrerepresentados y territorios que están subrepresentados. Claro. Y nadie se atreve a discutirlo eso. Nadie se atreve a discutirlo. Y es un tema que está ahí. Porque termina jugando eso en cantidad de provincias que tienen una influencia y un poder. Volvemos a la batalla de Cepeda. Claro. De repente, ¿no? Es decir, no te das cuenta, estás volviendo a ese lugar. Bueno, todo ese temario, desde ahí hasta el desmonte de los bosques, en el medio está todo eso. Mencionaste la batalla de Cepeda y me estoy imaginando una guerra hoy en día que en realidad se agarra desde otro lado, ¿no? Desde claro. Este mismo tema de las fake news, ataques de ciberseguridad, todo ese tipo de cosas. Hoy en día, ¿cómo sería una batalla de Cepeda si se estuviera dando fuertemente? Bueno, nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que toda esta clase de conflictos lo ve por televisión. Todavía no tenemos noción probablemente de la suerte que significa eso, ¿no? Porque ahora está muy instalado el tema de la Franja de Gaza y el tema de Ucrania, pero en África, si ves un poco de la BBC, que le dedica un capítulo todos los días a lo que pasa en África, te vas a dar cuenta que estar en el cono sur, para ser amables en la definición, no deja de ser una suerte.
Claro. Nosotros tuvimos un solo episodio bélico en el siglo XX, que fue la Guerra de Malvinas, y todavía no nos recuperamos. Claro, imagínate, No fue dejamos- chico en comparación de todo lo que pasó. Todavía en no el medio. todavía no dejamos de llorarlo. Europa tuvo 2 guerras mundiales, y así todos se levantaron y siguieron. No sé cómo sería. Tuvimos un conato de guerra civil, felizmente duró poco, terminó muy mal, terminó con una dictadura y con desaparecidos, pero a mí me cuesta mucho imaginar Claro, es como complejo. Sí, por eso cuando hay, por ejemplo, atisbos de violencias, y digo, uso el plural porque me refiero no solo a la física, sino también a la psicológica, a la verbal. Yo siento que se está haciendo mucho eso. Me alarma. La violencia, al explicitarla con lo físico, se vuelve demasiado complejo en Argentina, pero es tanto digital la cuestión que ya es como obsceno. Bueno, es que el problema es el pasaje de lo digital a lo real, ¿no? Ese es el problema, cuando siempre aparece o siempre puede aparecer alguien que decida actuar esa digamos, intención, esa tendencia. O sea, la violencia nunca te termina dando un buen resultado. Seba, ¿querías hacer una pregunta? Sí, una última en torno a la violencia, porque creo que es un tema muy candente a nivel mundial, pero me interesaría preguntarte específicamente en ámbito masónico, ¿no? En nuestra institución. Porque yo lo que he sentido a lo largo de estos años es que muchas veces que planteamos algún debate, alguna actividad, algún proyecto, hay primero un grupo de hermanos que sienten miedo. Y hay otros hermanos que ese miedo lo manifiestan de manera reactiva de forma violenta, con violencia simbólica. ¿Esto pensás vos que es una herida de tantos años de dictadura? ¿O falta reflexionar algo? Yo creo que para algunos sí, para otros no. Yo me niego a las generalizaciones. Creo que la idea de que todos son tal cosa o todos son tal otra o todos actúan así por tal cosa o por tal, no aplica. Yo creo que hay que poder discriminar un poquito más, ¿no? Ser un poquito más fino. Entiendo que cuando se termina en una reacción violenta, viene en lugar de la ausencia de argumentos o de la incapacidad de tenerlos. A veces los argumentos están, lo que no está es la capacidad de encontrarlos. Bueno, el resultado termina siendo el mismo, ¿no? Creo que lo que ocurre es eso. Estoy tratando de ser lo más diplomático que puedo. Bueno, ya que mencionás lo de diplomático, por ejemplo, ¿qué cosas no debería decir un masón en una entrevista, por ejemplo? Para empezar, no debería decir que es masón. Debería en todo caso responder si se lo preguntan. No debería hablar de otros masones. Ok. No pueden delatar. No debería decir porque fulano, porque venga, no debería jactarse de conocer o de participar de determinado círculo o entorno. Yo creo que por ahí la respuesta debería ser al revés. En lugar de que no debería decir, yo creo que habría que entrenarlos en decir que sí deberían decir. Y después lo que no. Pero primero lo que sí. Yo iría primero por la afirmativa. ¿Qué es lo que deberían llevar a la comunidad, me imagino? Sí, a la comunidad o a la entrevista o al encuentro, la ponencia, la charla, la conferencia, a donde lo lleves, ¿no? Claro. Debería ir con un mensaje de gran humildad, ¿sí? Debería ser lo más espontáneo posible. O sea, lo menos solemne, lo más espontáneo que tenga. Si el tipo es un embole y no lo podés disimular. Claro. Hay muchos queridos hermanos que son una dosis de pentotal sódico y te ponen a polillar en 5 minutos. Bueno, es así el amigo, ¿qué vas a hacer? Entonces, elegirás a dónde lo llevas. Para mí la espontaneidad es indispensable. No debería negar la condición de masón si se la preguntan, y debería en lo posible hacer hincapié en 3 o 4 cositas que tienen que ver con que nos oponemos a la violencia, o sea que nunca es un recurso, ningún tipo de violencia nunca es un recurso, nunca, que somos una institución particularmente democrática y republicana. Mucha gente no lo tiene claro eso, y entonces la cosa esotérica se mezcla y arman unos estofados de ideas formidables, ¿no? Bueno, yo creo que aclararía eso perfectamente. ¿Dónde estamos? Si podemos dar la dirección, yo la daría, ¿no? De alguna manera explicar que la masonería, ¿no?, es muy secreta, pero en el Perón 1242 está un edificio que dice Masonería Argentina. Frente a esa clase de posiciones muy claras y muy simples, en general lo que ocurre es que baja la resistencia del interlocutor. ¿Sí? Si en lugar de rebatirlo vos le das
lo alimentás con información concreta, baja la resistencia. Porque a la pregunta, bueno, pero ustedes tienen ritos secretos y son una sociedad que está ahí, ¿no? Sí, somos muy secretos, mira. Perón 12:42, venía a las 6 de la tarde y vas a ver lo secretos que somos. Claro. Están todos en la puerta hablando, compartiendo, algunos fumando. Secretísimo, fíjate. Bueno, frente a ese dato concreto, todo lo demás se pone en jaque el argumento, porque están ahí. Y así sucesivamente. ¿Cuál sería el titular de prensa sobre la masonería que más te gustaría ver y el que menos te gustaría ver, por así decirlo también? Me gustaría que alguien X, el que sea, puede ser un científico, un artista, no sé, un pintor, un escritor, un diputado, ¿no? Lo que venga, pueda referir su trabajo en la masonería con naturalidad. Porque antes de ayer, en mi logia, estuvimos discutiendo sobre el plan de veredas, por ejemplo, claro. ¿no? Así con esa naturalidad, y que del otro lado le digan qué interesante, que sí, que no, que logia de giles, no sé, ¿no? Sí. Así, No, hate hay siempre. Sí, claro, pero que pudiera naturalizarse, la síntesis sería que pudiera naturalizarse la pertenencia a una logia de la masonería argentina. Y lo que menos me gustaría para un título es que hayan matado a alguien por ser masón. Claro. Qué fuerte. Eso es fuerte. Vos empezaste. Sí, no, sí, ahora tengo miedo. Había bancatelado. Bueno, Diego, muchas gracias por la entrevista. Estoy muy contento y tengo que admitir de que el entrevistador estrella haya sido entrevistado. Por primera vez. Después de 3 años. Diego ha sido entrevistado. Espero que te hayas sentido cómodo con las preguntas. Sí, si no se los voy a decir igual. No, la pasé muy bien y es muy raro estar del otro lado. Se siente extraño, ¿no? Es raro del otro lado. Estoy acostumbrado a estar de ese lado, incluso en mi laburo profesional. Y así que la pasé muy bien y me gustó mucho el recorrido. Mucha gente se pregunta cuál es la relación entre la prensa y la masonería y cómo es que ésta actúa con ella. Hoy pudimos hablar un poquito de eso y enclarecer un poco todas estas cuestiones de cómo es que se vinculan. Muchas gracias a todos por escuchar este programa. Los invito a todos a unirse al canal acá abajo o a dejar el me gusta para que puedan seguir viendo estos programas. Así que nos vemos en el que sigue la semana que viene.